Este es su programa, La Ciudad de las Ideas, pero hoy tenemos un programa fuera de lo normal, de lo cotidiano. Nos encontramos con el maestro Carlos Prieto, reconocido por la mejor crítica del arte y un orgullo para México, un hombre polifacético y profundo, un renacentista, una gente que ama la vida y que nos deleita con su arte. Y nos va a acompañar el 6, 7 y 8 de noviembre a Puebla, a la Ciudad de las Ideas. Maestro, es un honor estar aquí con usted, de verdad. Te agradezco mucho esta introducción tan amable No y es tan lo menos que generosa. podemos hacer. Carlos, y podríamos irnos del pasado al presente, pero yo cuando he visto tu trabajo y sobre todo, porque también hay que decirlo, tus libros, cuando yo me meto y me introduzco a la literatura que se mezcla con la música y con el arte, antes de entrar a tu historia, algo Sí. que reiteradamente encontré es el tema de la libertad. Y te quiero decir por qué me gustaría que tú lo elaboraras. De la URSS a la Rusia, 1962, cuando tú te encuentras con Stravinsky, cuando tú realmente te opones pues a este tipo de totalitarismo que dice no a la música, no al arte burgués. Después veo que viajas también con el arte a través de Alemania y te encuentras con Goebbels y con gente que destruyó la música y dijo no a la música judía, no a la música que va en contra del nazismo. Después en China, me encuentro una cantidad de anécdotas y la revolución cultural, y tú viajas a China una vez que termina la revolución cultural, si no mal recuerdo, en el 76, y también lo mismo, repones y dices, este es un canto a la libertad y a la música. Lo veo en muchísimas partes de tus libros y de tu trabajo. ¿Qué significa para ti la libertad y la música en este contexto? Bueno, significa algo verdaderamente fundamental y esencial para la actividad del hombre. Y has citado tres casos. Primero, el de la URSS. Yo llegué a la URSS en 1962, lo cual fue 9 años después de la muerte de Stalin. Estaba apenas empezándose a vislumbrar algunos rayitos de libertad. En 1962 fue cuando por primera vez se publicó un libro sobre la existencia del Gulag. Entonces pude yo conocer bastante de lo que había ocurrido, particularmente bajo Stalin, con las artes y concretamente con la música. Citaste luego el caso de Alemania. Bueno, por supuesto, no concibo caso más espeluznante que el de Hitler y el de la opresión y el del holocausto, etc. Y aparece la Alemania nazi porque este violonchelo se encontraba en Berlín en manos de un chelista llamado Francesco Mendelssohn, ¿Era sobrino de...? sobrino nieto del gran compositor Félix Mendelssohn. Y él era el dueño del cello en 1933. En 1933 llega Hitler al poder. En 1934 ya se prohíbe la música de Félix Mendelssohn por el simple hecho de haber sido de origen judío. En 1935, Francesco Mendelssohn decidió salir de Alemania y se percató de dos cosas, que todavía él podía salir sin trabas, pero el que no podía salir era este instrumento. Porque era arte. Porque era arte y las antigüedades o los objetos de arte no podían salir de la Alemania nazi y peor aún si los sacaba una persona de origen judío. Entonces dejó Berlín y se fue a vivir a un pueblo, una población llamada Lörrach, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Suiza. Y en Suiza, en Basilea, vivía una familia de músicos, Adolf Busch y otros, Rudolf Serkin, que Francesco había conocido desde su niñez y juventud en Berlín. Y se hizo invitar a tocar tríos y cuartetos, pero no podía pasar con este cello. Entonces compró una bicicleta, compró un cello terriblemente feo y una bolsa de lona usada, y con ese violonchelo sobre sus espaldas y en bicicleta intentó pasar la frontera. En la frontera la policía lo detuvo
y le exigió abrir la bolsa de lona y no se necesitaba ser ningún experto para llegar a la conclusión de que ese cello Eso es una porquería. era que valía menos que la bolsa de lona. Entonces lo dejaron pasar y al cabo de 2 o 3 horas regresó y esta operación la repitió un buen número de veces. Y entonces en el viaje número 16 metió este cello en la bolsa de lona usada y temblando de miedo se acercó a la frontera y la pasó para no regresar nunca a la Alemania nazi. La exposición de música degenerada tuvo un éxito completamente contrario al que buscaban los nazis. La gente iba con un extraordinario gusto a escuchar las grabaciones del chelista extraordinario Emanuel Feuermann, o a escuchar obras de Mendelssohn o de compositores no judíos, Webern, o de judíos, Schoenberg, compositores simplemente que se expresaban con libertad. En China, yo llegué a China por primera vez 3 años después de la muerte de Mao y del final de la Revolución Cultural, que fue un movimiento terrible durante el cual toda la música occidental, toda, empezando por Beethoven, quedó prohibida. Por razones de tiempo, y realmente nos encantaría, porque además no solo lo que nos transmites con las palabras, hay una palabra en alemán que me recuerda mucho, que es Mensch, que eres un gran ser humano, una persona muy íntegra. Lo que podamos ahora sí aprender con H de ti. Sí. Si podemos jugar casi con algunas preguntas, porque hay tanta riqueza en tu vida y que tú 30 segundos, 20 segundos nos compartieras. Imre Hartmann, ¿qué significa en tu formación? Fue el profesor fundamental para mí. MIT, 2 carreras, una formación tan increíble, la música, la ingeniería. A ver, platícanos un poquito de eso. Bueno, cuando terminé mis estudios en México en el colegio, había tenido yo, no sé si por fortuna o por mala suerte, me había ido bien en física y matemáticas. Y entonces, no estando seguro de si continuar mis estudios, más bien por la rama científica o por la música, intenté ingresar al Tecnológico de Massachusetts, lo cual era muy complicado. Entré allí e hice 2 carreras y el cello pasó a ocupar un segundo lugar, aunque no lo dejé totalmente porque era yo el primer cello de la orquesta de allí. Regresé a México y estuve trabajando un buen número de años como ingeniero en Monterrey, hasta que fue creciendo en mí un gran sentimiento de amargura de que me había cometido una traición contra mí mismo. Pero con la muy valiosa ayuda de mi esposa, abandoné todas mis actividades en la industria para regresar al cello. Por razones de tiempo, por supuesto que tú eres uno de nuestros distinguidos invitados a la Ciudad de las Ideas, y ahorita asociando con Stravinsky, corrígeme, yo soy un neófito en esta materia, pero si algo recuerdo es que no solamente en Rusia, sino en el mundo de la música, de alguna forma creó un nuevo paradigma, y lo que mucha gente pensaba que pues era lo clásico y la metodología, etcétera, él llega y dice, pues no creas todo lo que piensas de alguna manera, pero ¿qué te gustaría decirle a los mexicanos en términos de no creas todo lo que piensas en este sentido? Bueno, pues yo voy a aprovechar esa oportunidad para hablar de los peligros que representa la censura y la opresión en las artes y concretamente en la música, y alertar del peligro potencial que puede haber en el futuro. Los peligros siempre están latentes. Correcto. Y debemos estar alerta a la primera señal para combatir estos peligros y evitar que se conviertan en realidades muy amargas. Te pediría si con tu propia voz, Carlos, nos compartes un poco cómo nació y por qué en Morelia y hasta dónde ha llegado todo este tipo de sensibilidad artística de las Rosas. Bueno, desde el 94 me invitaron a mí a ser presidente de la fundación del patronato del Conservatorio de las Rosas en Morelia. Me invitó Rafael Tovar,
siendo presidente de Conaculta. Fui a conocer el conservatorio y me quedé enamorado del conservatorio y de los proyectos. Es el conservatorio más antiguo del continente, fundado en 1743. Y en los últimos años se le ha dado una gran importancia a la educación de los niños. Es de los, no te diría el único, pero es de los pocos conservatorios en América Latina en los cuales los estudios de música empiezan desde preescolar. Y de tal manera que al terminar primaria, secundaria, etcétera, pueden entrar los jóvenes directamente al conservatorio, pero habiendo empezado el estudio de un instrumento desde la niñez. Entonces, desde poco después de que yo llegara allí, se organizó el primer concurso de violonchelo y ahora estamos en el 6º concurso internacional de violonchelo que se va a llevar a cabo en agosto. ¿Por qué lo hace distinto este concurso a cualquier otro? Es distinto por la importancia que se le da a la música iberoamericana. Entonces, en la primera fase hay que tocar obras del repertorio internacional y siempre una obra obligatoria. Y en la segunda etapa se toca Beethoven, etc. Y hay que escoger entre obras de alguno de 4 compositores iberoamericanos. Un brasileño, un argentino, un mexicano y un español. Y en la última fase son conciertos Prokofiev, Shostakovich, Haydn, etc. Pero la importancia que se le da a la música iberoamericana y los estrenos que se hacen allí lo hacen especial. Hoy ya se han anotado para este concurso que empieza en agosto, ya tenemos varios concursantes y curiosamente los primeros fueron de China y de Rusia. Mira, casualmente además. Casualmente. Se nos ha terminado el tiempo, pero recomiendo, bueno, para los que como ustedes, como yo, nos quedamos con hambre de más del maestro Carlos Prieto, Las aventuras de un violonchelo es una exquisitez, es una gran obra. Por supuesto, no he leído tu último trabajo, Por la milenaria China, pero además de todo lo que uno aprende, tiene anécdotas, tiene un buen sentido del humor, tiene además una historia de la cual siempre nos deja un grato sabor de boca. Y por supuesto escucharlo en sus conciertos, acaba de estar en la UNAM. Y lo más importante, acompáñenos en la Ciudad de las Ideas, www.ciudadelasideas.com, en Puebla, el 6 al 7, 6, 7 y 8 de noviembre, pues para tener el deleite y el goce de estar con un personaje, una personalidad como el maestro don Carlos Prieto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias a ustedes y quédese aquí en Proyecto 40.